analista internacional, el doctor Diego Sosa. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Buen día a todos, buen día a la gran teleaudiencia de América TV. Encantadísimo de estar esta mañana con ustedes. Bueno, hoy es un día muy especial, sabemos que hoy va a haber una gran movida y queremos preguntarte algunas cosas sobre eso, principalmente. ¿Cómo vos ves hoy la asunción del presidente Donald Trump? Bueno, el presidente Donald Trump asume el 47º presidente de los Estados Unidos, tiene grandes compromisos tanto a nivel interno de Estados Unidos como a nivel en la esfera internacional. Una nota de color para agregar. La ceremonia de toma de posesión, de investidura, o en otro país se le llama toma de protesta del presidente, la realiza el Comité Conjunto del Senado para las ceremonias gubernamentales. Y ese estamento se erigió desde el año 1901. Está funcionando. Se está cumpliendo lo que está. Se está cumpliendo los pasos. Y esa ceremonia tiene solemnidades que ya empiezan desde tempranas horas. El presidente Trump, en compañía de la primera dama, de la futura primera dama, se van a estar trasladando a la iglesia episcopal San Juan para una oración. Luego van a lo que se llama una ceremonia de té en la Casa Blanca, donde el presidente Biden, el presidente saliente, reciba al entrante como una suerte de gesto de cordialidad para dar la bienvenida. Luego de ahí se trasladan al Capitolio, que es el evento central. El Capitolio, como bien señalaron, no se va a hacer en la explanada del Capitolio como se suele hacer. Se vuelve a 1985, cuando Ronald Reagan realizó su toma de posesión al interior del Capitolio. ¿Por qué? Porque ahora encontramos temperatura gélida en Estados Unidos, menos 14 grados más o menos. Está haciendo, para protección de todos. Para protección de todos, ¿verdad? Y particularmente también es una cuestión de seguridad. Actualmente Washington está prácticamente blindada, 32.000 agentes de la policía, 8.000 efectivos de la Guardia Nacional, más el servicio secreto desplegado. Y atendiendo también lo que pasó a un tiempo atrás. Claro, atendiendo a los 3 atentados que tuvo el presidente Trump, ¿verdad? Como decía, en el ámbito interno vemos ahí los latinos que fueron entrevistados. Los principales focos del presidente Trump van a ser 2: la economía y la inmigración. Lo que le lleva a él a la Casa Blanca. De hecho, hoy mismo, sus primeros actos de gobierno, se estima que en esta semana él firme lo que se llama 100 órdenes ejecutivas. Entre ellas, la primera es declarar un estado de emergencia en la frontera con México y iniciar desde ya el combate a la inmigración ilegal. Tom Homan, que va a ser el encargado de la inmigración, del control de la inmigración, ya empieza desde hoy. Trump dijo, no va a ser mañana. Desde mi toma de posesión empezamos a hacer unas redadas que van a empezar en California, en Chicago, para justamente buscar a esos inmigrantes ilegales. Son las acciones más inmediatas que van a realizar. Son las acciones inmediatas. Y justamente ellos están haciendo un control escalonado porque están diciendo, estiman entre 10 a 11 millones de inmigrantes ilegales. Y ellos, su meta inicial es 1 millón. Llegar a deportar, a devolver nuevamente a 1 millón. ¿Por qué? Porque eso va a perjudicar también. Muchas veces es una cosa lo que se dice en la campaña y otra cosa es cuando el candidato ya está en función de gobierno. El hecho de expulsar a 11 millones de inmigrantes ilegales de una vez afecta a la economía porque no nos olvidemos que esos inmigrantes ilegales están de manera informal en el sector laboral, como obreros, en las fábricas, en el tema de la agricultura, ganadería, en aquellos empleos que de repente los norteamericanos no quieren realizar, entonces realizan estos inmigrantes, ¿verdad? Entonces eso va a repercutir negativamente en la economía, de manera tal de que eso va a ser un proceso escalonado también. Pero él dice, desde ayer que está diciendo, mis decisiones van a ser rápidas, efectivas y sin perder el tiempo. Una de ellas es esa. La segunda ya tiene que ver con la administración central. Las grandes denuncias del presidente Trump en su época de candidato y en su primer mandato fue justamente una cuestión de rispidez de poder con relación a determinados funcionarios dentro de la administración de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que se maneja en Estados Unidos lo que se llama el Deep State, el Estado profundo.
¿Qué es el Estado profundo? Es un grupo de funcionarios, como ocurre en muchos países, que las administraciones pasan, ellos quedan, y son funcionarios que están con intereses sectarios, corporativos, empresariales, políticos. Y Trump, ¿qué se dio cuenta? Porque ahora entramos en lo que yo le llamo un Trump 2.0. No es el mismo Trump del primer periodo, donde él era un outsider, desconocía el juego político interno y geopolítico. Él era es un empresario, básicamente, y un gran negociador. Entonces lo que él hizo, ¿qué es? Rodearse de sus leales, designó personas de su entorno, de su confianza máxima, y la directiva inicial es una especie de saneamiento de la administración pública. Él quiere poner patriotas y quiere que la gente que está en los principales puestos de poder, especialmente los organismos de inteligencia, porque el problema principal que él tuvo en su momento, en su primer mandato, fue, por ejemplo, con el FBI. Por eso vamos a ver que la encargada, el funcionario designado para ser el director del FBI, tiene a su mando sanear totalmente, O sea, de es arriba un ente abajo. demasiado importante como para... Claro, CIA, FBI, NSA y otros 30 organismos de inteligencia que nosotros no conocemos, porque Estados Unidos tiene decenas de agencias de inteligencia. Las más conocidas son las que... FBI, CIA, NSA, Agencia Nacional de Inteligencia. Y luego están los demás órganos, el Departamento de Justicia, del Tesoro, y él necesita introducir reformas, como dice, rápidas, ágiles. Hay un problema de inflación grande en Estados Unidos. De ahí que él usa su famoso eslogan MAGA, Make America Great Again, o sea, hacer América grande de nuevo. ¿En qué sentido? En el sentido que él dice, señores, tenemos que ocuparnos de nuestra política interna, tenemos que instalarnos geopolíticamente nuevamente en el mundo, un posicionamiento de poder, de dominación, porque el escenario actual es bastante nebuloso. Es un escenario donde volvimos prácticamente a la ley del más fuerte. Entonces ustedes ven que como Trump lanza de repente comentarios que pareciera que no tienen mucho sentido, pero como vamos a ir desgranando, desmenuzando cada uno de ellos, tienen un alto contenido geoestratégico y político, ¿verdad? Porque él necesita dar esas señales al entrar al ruedo, porque tiene fuegos por todos lados, internos y principalmente internacionales. Por eso es que a la hora de él señalar, por ejemplo, citamos este tema del saneamiento de la administración pública, luego están los aranceles, la política arancelaria. Vemos que obviamente el principal mercado del mundo es el norteamericano. Entonces ellos tienen ese poder de subirte los aranceles para condicionarte otras cosas. Entonces por eso vemos que el presidente Trump dijo, bueno, yo a México, a Canadá y a China 25% le subo los aranceles de todos los productos que ingresan a Estados Unidos. ¿Por qué? Por la política antidumping de China, porque China está subvencionando a empresas y nosotros no subvencionamos a empresas. México, porque también China está inficionado en México a través del TEMEX, que es el tratado entre Estados Unidos, México, Canadá. Entonces China se aprovecha de ese tratado y hace ingresar vehículos, por ejemplo, de México para Estados Unidos. Cero aranceles para China. Eso aumenta el conflicto con China. Eso aumenta el conflicto. Entonces, ¿qué dice Trump? Bueno, vamos a ordenar y la forma que tengo que ordenar es de manera coercitiva. Ahí vemos cómo reaccionó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que dijo, bueno, automáticamente ante la inminente suba del 25% de aranceles, ella dijo, bueno, vamos a combatir el fentanilo. Porque ¿qué pasa en las fronteras con México? Por eso él va a declarar estado de emergencia. Inmigrantes ilegales a diestra y siniestra y el crimen organizado. Por eso una de las ideas del presidente Trump, o sea, no es idea, va a ser, es declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, de manera tal a que ellos puedan atacar. Están habilitados a atacar a esa organización en el territorio mexicano. En el territorio mexicano. Entonces ahí se da una rispidez también. Todo es juegos de poder. ¿Para qué? Para llegar a negociaciones concretas, ¿verdad? Y ordenar. Parece un poco particular, pero son estrategias de negociación. Con Canadá ocurrió lo mismo. Él decía que quería que sea el estado número 51 de Estados Unidos, ¿verdad? Eso no va a pasar, ¿verdad? Esas son cosas entelequias, ¿verdad? Porque justamente por una cuestión histórica, Canadá
se independiza de Estados Unidos en la guerra de secesión. Formaba parte inicialmente del territorio, pero luego ellos iniciaron un proceso de independencia, pararon en la guerra de secesión y luego cuando se dieron cuenta que Estados Unidos igualmente se unía al norte y sur, ahí ellos posterior a la guerra de secesión se independizan de manera tal que si nosotros vemos por ejemplo Quebec ahora al sur, ellos están totalmente fortificados. ¿Por qué? Porque ellos siempre esperaron un avance, un intento de toma de Canadá por parte de Estados Unidos. Entonces es otro idioma, es otra cultura, es una cultura muy influenciada por la británica. No olvidemos que ahí hay un primer ministro, no hay un presidente. El presidente es el rey Carlos, ¿verdad? De España, de Inglaterra hasta ahora, ¿verdad? Entonces se manejan otro tipo de culturas, ¿verdad? Y coexisten una diversidad de factores. Entonces lo de Canadá es un poco más bien para una cuestión de darle un estate quieto, porque ahí también hay problemas de droga y también comerciales. Totalmente, Entonces, Diego, muy interesantes los datos que nos estás brindando y con respecto justamente a los latinoamericanos. Si bien Paraguay tiene buena relación, podríamos decir, con Estados Unidos, esto también se debe a que Paraguay le reconoce a Taiwán, de que hay una buena conversación también con Israel en el caso de Paraguay. Si bien hay otros países, en el caso, por ejemplo, de Venezuela o las deportaciones, en este caso en México, que conlleva cierto criterio, ciertas conversaciones para poder... ¿Qué le depara de ahora en adelante también a los deportados? Porque me imagino que también se tiene que, sí o sí, también trabajar con esos estados, con el tema de las documentaciones para poder deportar justamente. ¿Qué le depara a los latinoamericanos en este caso? bueno, es lo que él siempre señalaba. El problema es la inmigración ilegal. Y él dice, Sí. bueno, los países, Latinoamérica, tiene que también ordenarse, organizarse. Por eso es que él va a ser también increíblemente, pues muy interesante tu pregunta, porque a raíz de estas situaciones también el secretario de Estado designado hasta ahora, Marco Rubio, ¿verdad?, que va a ser el secretario de Estado de Estados Unidos, es latino, es cubano. El subsecretario de Relaciones del subsecretario del Departamento de Estado para Asuntos Latinoamericanos se llama Christopher Landau, que vivió en Paraguay. Es hijo de un embajador que conoce norteamericano. muy de cerca. Estudió acá en el ASA, en el Conoce las colegio calles, americano, podríamos conoce decir. las calles, todo. Y estudió en el colegio americano acá en Claro. Paraguay, en el ASA. Entonces, todos esos condimentos hacen que por lo menos, por ejemplo, Paraguay tenga una ventaja. En las relaciones internacionales estos vínculos dicen mucho. Y Paraguay está haciendo bien los deberes en materia geopolítica con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se dio cuenta ahora, con la guerra en Ucrania, con el conflicto en China. ¿Qué pasa con la guerra en Ucrania? Ucrania era el principal granero del mundo, cereales, girasol, etcétera. Y Estados Unidos necesita materia prima y necesita también gas, petróleo, litio. De ahí su cercanía con Javier Milei, por ejemplo. No es en vano, eso es porque tanto hay una cercanía ideológica y también estratégica, porque Argentina forma parte de lo que se llama el Triángulo del Litio, junto con Bolivia y junto con Chile, ¿verdad? Entonces es muy importante. Y Paraguay es el único aliado de Sudamérica con Taiwán. Entonces ahí hay un interés geopolítico, es decir, bueno, Paraguay tenemos que prestarle una debida atención porque es el único que nos está apoyando en esta cruzada geopolítica, porque China, Estados Unidos se distrajo mucho en el tema de terrorismo y China avanzó. No tiene bases militares, pero con la chequera va conquistando la soberanía de los diferentes países, ¿verdad? Venezuela es un país totalmente ya hipotecado, endeudado y entregado a China y a Rusia, ¿verdad? Y nosotros como país, como Paraguay, tenemos que hacer valer esa fidelidad en las relaciones internacionales. Esa fidelidad es importante y solo tenemos que decir, bueno, ¿qué tenemos para ofrecer? Por ejemplo, esa transferencia de tecnología. La carne paraguaya, lo mínimo, ¿verdad? De una buena vez que se abra el mercado norteamericano a la carne paraguaya. Y no solamente eso, es esta transferencia de tecnología y este contacto que Estados Unidos nos pueda también catapultar a los demás mercados internacionales.
Por Claro, eso es que una el vez que gobierno... llegamos ahí podemos Claro, expandirnos. claro. Pedir a nuestro aliado estratégico, decir, bueno, yo soy un aliado estratégico tuyo, reconocido por Marco Rubio. Marco Rubio hace unos días volvió a recalcar que Paraguay es aliado estratégico de Estados Unidos. Y a raíz de estos conflictos, Paraguay viene a, aunque la teleaudiencia no crea, puede llegar a convertirse en un actor interesante para Estados Unidos. ¿Por qué? Por esa previsibilidad en la política. Nosotros llevamos más de 70 años de relaciones con Taiwán y con China no tenemos relaciones diplomáticas. Somos el único país, prácticamente, sí, el único país que resistió a esa tentación de China, porque China te plantea miles de cosas, construirte esto, arreglarte esto, pero muchas veces no termina cumpliendo y termina endeudándole más a los países y vemos los resultados en distintos países latinoamericanos como terminaron con más deuda y con más problemas económicos y sociales, ¿verdad? Y teniendo en cuenta eso, ¿qué importancia tiene que el Congreso le haya invitado al presidente Santiago Peña y no a otros presidentes, por ejemplo? Justamente, es un guiño. Siempre en política internacional los gestos son importantes y este es un gesto. Que le hayan invitado al presidente Peña, porque ahí hubo todo un tema de que no hubo una invitación personal del presidente Trump. Sí. No nos olvidemos que el presidente Trump inicialmente dijo verbalmente, ¿verdad? Él dijo, yo le invito a Xi Jinping, al presidente de China, que ahí, para que vean su capacidad de negociación que tiene. Hay una guerra fría económica, pero él le invita a su principal adversario. Es una teoría de tenerle cerca a tu amigo, pero aún más cerca a tu enemigo. Claro. ¿Verdad? Entonces, eso fue muy interesante. Y creo que Xi Jinping está mandando al vicepresidente. Y lo que pasó en TikTok. Lo de TikTok, la misma que va a cosa. estar el dueño también. Para que se den cuenta cómo Trump tira un juego, toma y daca, ¿verdad? Te ataco, pero a la vez te salvo. Él salvó a TikTok ahora 170 millones de usuarios en Estados Unidos y con todo lo que eso implica, los negocios que se mueven en TikTok, los influencers, etcétera. Entonces, ven cómo él va haciendo, va tomando, te da y quita, pero obviamente esperando algo a cambio. Ahora, por ejemplo, está dejando casi un 50% para poder que se emita justamente todo lo que es esta ceremonia y todo. Claro, la ceremonia. Y bueno, por ejemplo, como decía, Xi Jinping, Javier Milei, Nayib Bukele, Víctor Orbán, que es el primer ministro de Hungría, Santiago Abascal, que es el líder de Vox, de la ultraderecha. Esos fueron los invitados. Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia. Pero, como les decía, está este estamento que es el comité conjunto para las ceremonias inaugurales que organiza el Senado el Congreso de los Estados Unidos y preside la Corte Suprema de Justicia, porque vamos a ver cuando él esté jurando que primero hay un evento religioso, una bendición de las principales religiones, luego hay una cuestión de coros, cánticos. Y luego primero jura el vicepresidente, el vicepresidente J.D. Vance, que es juramentado por un miembro de la Corte Suprema de Justicia. Y luego el presidente Trump, que es juramentado por el presidente de la Corte Suprema. Acá nosotros el presidente del Congreso le toma juramento, allá el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Donde él tiene mayoría, ¿verdad? De los 9 él tiene 6. Él nominó a 6 en su momento, ¿verdad? Entonces, él tiene mayoría en la Corte, mayoría en ambas cámaras, el control total del Partido Republicano y una administración que está totalmente a merced de él, ¿verdad? Y también otro tema importante que se habló mucho, que acá no sé si acá de repente no escuchamos mucho en nuestro país, que es el movimiento woke, ¿verdad? Entonces, ese es otro punto importante, es una lucha cultural y política que inició el presidente Trump. Que el movimiento woke, para explicar rápidamente, es una palabra en inglés que significa, es el pasado de wake, despertar, pero es desperté. Woke significa desperté, ¿verdad? Entonces es una corriente feminista, de lucha contra la política racial y diferentes otros colectivos, aborto, que en principio empezó de una manera buena, con intereses buenos por el tema de la lucha contra la discriminación racial, pero luego la izquierda se embanderó con eso y se fue desvirtuando. Y ahí entró lo que vimos mucho en la época del COVID, que fue la censura. Se censuraba cualquier comentario xenófobo, homófobo, misógino. Entonces
Trump que decía, no, yo quiero libertad para mi país. No puede ser que gente le estén despidiendo por pensar de una manera, ¿verdad? Que Facebook censure. Ahora vemos, como les decía antes, el poder de Trump antes de ejercer, que Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, Twitter, Es un gran Instagram y aliado WhatsApp, también y va a estar invitado inclusive. va a estar invitado. ¿Y qué pasa? Él dio declaración donde dijo, bueno, a partir de ahora el control se levanta. Ya Facebook no censura. Ya no censura. No censura. Y él le estaba censurando todo este tiempo, ¿verdad? Entonces, Nos encantaría seguir y de hecho te invitamos para más adelante para seguir hablando Sí. de esto, doctor Diego, pero ahora nos vamos a una pausa y te agradecemos Por favor. muchísimo por darnos una información más amplia sobre lo que va a pasar hoy y lo que viene, lo que se viene. como no a las órdenes, un gusto.